¿Qué tal, chavos? Buen día. Espero que se encuentren bien ahí en sus casas. Soy el profesor Ángel Flores Almeida y vamos a ver la materia de taller de lectura y redacción para segundo semestre de preparatoria. Hagan un espacio donde estén, vamos a poner atención al video del día de hoy. Pero como ya es costumbre, antes de entrar al tema, vamos a ver una pequeña reflexión que dice así. Dice, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hace algún tiempo yo ya me tocó realizar un trabajo acerca de lo que es la integridad, pero una de las frases que más me gustaron es referente a la integridad. Dice, diga la verdad la primera vez y así no tendrá que recordar lo que dijiste. Y esas palabras fueron dichas por un líder muy famoso en Estados Unidos. Y básicamente trata de eso, es lo que quiere decir, que nosotros debemos tener esa verdad o ser honestos en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una parte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar seguros o caminar seguros en donde quiera que estemos. Y como a veces dicen, el que no debe nada teme, también entra dentro de esta frase. Si nosotros hacemos lo correcto o llegamos a hacer algo equivocado, pero decimos la verdad, pues más vale una verdad y asumir una consecuencia que andar inventando cosas y andar sacando excusa y excusa, que tarde que temprano pues vamos a ser descubiertos de que eso no era la verdad y vamos a ser después avergonzados. Entonces, si nosotros sabemos vivir en esa integridad, pues créanmelo que con el pasar de los años vamos a tener una vida, claro, con obstáculos y todo, pero esto nos va a facilitar mucho nuestro caminar. ¿Por qué? Porque la integridad es como parte del carácter de Dios también. O sea, a Dios le gusta que nosotros seamos honestos, que cuando nos acerquemos a Él, o sea, reconozcamos que fallamos, reconozcamos que necesitamos, que somos dependientes de Él, y que si nosotros nos acercamos así, reconociendo que necesitamos su palabra, su consejo, su guianza, pues ténganlo por seguro que Él no va a dudar en apoyar nuestras vidas, en darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es como un padre, y como ese buen padre sabe darle cosas buenas a los hijos. Entonces para entrar el día de hoy a la materia, hacer una pequeña oración el día de hoy para darle gracias por este día que nos ha permitido vivir. Señor, en esta mañana nos acercamos a tu presencia para darte gracias porque podemos respirar, porque podemos este día levantarnos con bien, Señor. Gracias por tu bendición, por tu provisión. Y en esta mañana queremos pedirte a ti que nos bendigas con sabiduría, con inteligencia, para desarrollar nuestras materias, para desarrollarnos también, Señor, nuestro día a día. Danos esa sabiduría práctica para vivir como a ti te agrada, Señor, día a día. O sea, cada día de nuestras vidas, que podamos hacer lo que a ti te agrada, tu voluntad. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú, Señor, bendigas a nuestros familiares, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los protejas, Señor, y si van a salir de casa, también tráelos con bien, Señor, de regreso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora sí, bueno, chavos, continuando con los textos, para este punto ya vimos textos literarios, dramáticos, narrativos, líricos. Y hoy vamos a entrar a lo que son los textos informativos, que es otro tipo de textos que tienen sus diferentes características, y vamos a ver a continuación algunos de ellos. Bueno, ¿para qué nos sirven los textos informativos? Dice que es la representación o la presentación de un buen contenido, con ideas ordenadas, claras y lo más explicativo posible, que permitan al lector la comprensión del texto, por lo que es importante utilizar ejemplos, referencias, etc. Entonces estos textos, a diferencia que los que hemos visto en los puntos anteriores,
Estos nos van a informar hechos reales, acontecimientos, sucesos que están pasando a nuestro alrededor, ya sea en diferentes formatos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, también las características de estos textos informativos. Dice que se trata de una producción textual objetiva, está escrita en prosa, con un lenguaje directo y claro. Eso es muy importante. Parten estos textos informativos. También dice debemos presentar referencias o nos presentan referencias y datos y no hay esa interferencia de subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo las diferencia a un texto lírico o una poesía. Por ejemplo, un texto informativo, pues aquí no se trata de transmitir sentimientos, sino de dar a conocer pues el hecho, el contenido real de ese texto que estamos escribiendo. A diferencia de una poesía, pues a veces que se utilizan metáforas, comparaciones, que nos hacen pues imaginar o ir más allá o tratar es un poco más difícil comprender a veces qué es lo que nos quieren decir los autores. Pero en los textos informativos, pues el lenguaje es directo, es claro y también deben mencionarse conceptos concretos, reales, junto con referencias de fuentes y ejemplos. O sea, estos textos nos informan lo que pasa a nuestro alrededor o lo que está pasando dentro de una organización, de una escuela. O sea, son cosas, por decirlo así, llamarle más reales. Hay diferentes tipos de textos informativos, entre los cuales aquí mencioné algunos: la noticia, el memorando y el informe. Hay más, pero creo que estos son por decirlo así, los tres más importantes. Y vamos a ver algunas de las características de cada uno de ellos, que tal vez ustedes ya las conozcan, pero vamos a repasar algunos elementos, algunos conceptos, para que nos quede claro el día de hoy. Entonces, la noticia. ¿Qué es una noticia? Es un texto informativo que podemos encontrar en un diario, televisión, radio e internet. Por cualquier medio de comunicación es un texto informativo que responde a las preguntas qué, a quién, cómo, dónde, cuándo, en referente a un texto o a un acontecimiento. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Etcétera. Entonces esa es la base de lo que es. Los elementos de la noticia tiene varios elementos y uno de ellos es el epígrafe. Dice que es un texto breve que entrega un antecedente importante para entender el titular de la noticia. O sea, como que es lo que nos adentra la noticia. Y luego dice el titular. Bueno, ya sabemos que es el título de la noticia destinado a captar la atención de los lectores. O sea, es lo que si vemos una noticia en un periódico, son las letras más grandes lo que nos resalta, el titular de la noticia, que es lo que vende, por decirlo así, la noticia. Dice, la bajada es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. Por ejemplo, ya que vimos el titular, abajito del titular viene este contenido, que es como, ahora sí, el resumen o la síntesis, lo más importante de la noticia, para que mantengamos la atención del lector. Otros elementos dentro de la noticia es el lead. Dice que es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la noticia. O sea, continuamos. Toda la noticia se va escribiendo, se va redactando de lo más importante hasta lo menos relevante. Entonces, en el primer párrafo debemos de mencionar o hacer de ese primer párrafo lo más importante del acontecimiento que queremos dar a conocer. Y luego después dice que sigue el cuerpo de la noticia, que es donde se da la información completa de la noticia. Ahora sí, todas las preguntas que ya vimos, ahí se van contestando conforme vamos leyendo. Y nos dice también que es de lo más importante a lo menos relevante. Y la fotografía, pues es una imagen relevante del tema que estamos hablando.
También dice que puede llevar un pie de foto. Ustedes ya han visto, por ejemplo, en los periódicos, pues vemos la imagen y abajito trae un contenido de la imagen. Pero también dice que esto puede ser opcional. Entonces ya vimos que estos son los elementos de la noticia: el epígrafe, el título, la bajada, el id, el cuerpo, la fotografía. Son de los elementos que debe contener una noticia. Continuamos. El memorando, o también se le conoce como una carta formal, es un escrito breve de carácter administrativo dirigido a empresas, instituciones o dependencias de gobiernos. La estructura es sencilla. ¿Qué podemos ver en un memorando? Que es un comunicado corto, no lleva demasiada información, lleva la fecha, el encabezado o título, el saludo, la introducción, cuerpo, despedida y firma de quién lo hizo. Entonces, esto normalmente se utiliza mucho dentro de las empresas para dar a conocer la información relevante de lo que está pasando, algunos compromisos que se tienen que hacer entre departamentos, para darle solución a los problemas o darnos a conocer una información importante que está sucediendo. Otro de los textos informativos pues es el informe. Es un documento escrito con el propósito de comunicar información a nivel más alto o en una organización. Su estructura aún es más simple: la fecha, el título, el cuerpo y la firma de quien realiza el informe. Pues las características de este informe: dice que es el texto informativo por excelencia. Dice, permite tener posibilidades de reacción, no tiene una estructura claramente definida, por lo cual pues es fácil elaborarlo, su contenido, ya que no lleva mucha estructura, como vemos que es el título nada más, el cuerpo, la fecha y quién lo hace. También no puede haber informes también largos, o sea, con mucho contenido, al igual que informes de menor contenido. Entonces, nada más para terminar así rápido, los textos informativos, que es lo que nos permiten a nosotros realizar correctamente la interpretación del mensaje que llega a nosotros y nos da la plena comprensión del conocimiento del contexto. Por ejemplo, aquí, chavos, en los textos informativos, si se fijan aquí, no trata de qué está sintiendo o no da la opinión el autor de lo que está pasando, sino que nos está narrando tal y como se dieron las cosas, lo más real posible, lo más sencillo posible, comprensible, sin nosotros tener que argumentar nada referente a ese texto. O sea, no tendremos que decir nada. Si se está dando una noticia, yo no estoy dando mi opinión o mi punto de vista de la noticia, solamente estoy narrando lo que está sucediendo. También dice que nos pone en contacto con acontecimientos o procedimientos que se realizan en algún lugar. Pues sí, este tipo de textos informativos, como les digo, nos da ese conocimiento o nos hace a nosotros adquirir conocimiento de algunas cosas, como ustedes los pueden ver en los periódicos, a través de la televisión, a través del radio, a través del internet y de todos los medios de comunicación posibles. Entonces vemos cómo se manejan ahí las noticias, vemos cómo se manejan los informes también que dan a veces los presidentes o las autoridades de nuestros países. Entonces ahí vemos este tipo de textos, esta información. Y entonces, chavos, sin más por el momento, nada más quiero recordarles que estén subiendo sus tareas o trabajos a la plataforma a tiempo, porque ya saben que tiene una fecha de entrega cada tarea o cada asignación. Entonces es importante entregarla a tiempo, que sea legible. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pues háganoslo saber por medio de la plataforma. Estaremos ahí contestando sus dudas. Y sin más por el momento, los espero en el próximo video y les mando bendiciones hasta sus casas. Nos vemos.